Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una base para todo. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon Maggi, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, calzado los pies con el presto del Evangelio de la Paz, ordena cual sargento el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso y también a nosotros en Efesios 6:15, y lo hace por una muy buena razón. El apresto del Evangelio se representa como los zapatos protectores o sandalias militares que usaban los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera eficaz sin este calzado. Booth dice acerca de este calzado que permitió a los ejércitos de la antigüedad conquistar vastos territorios. Josefo los describió como zapatos con gruesos tachones de clavos afilados para asegurar un buen agarre. Los éxitos militares tanto de Alejandro Magno como de Julio César se debieron en gran medida a que sus ejércitos estaban bien calzados y por lo tanto pudieron emprender largas marchas a una velocidad increíble sobre terreno accidentado. Incluso hoy día los arqueólogos pueden reconstruir las marchas y grandes batallas de estos ejércitos antiguos al encontrar aquí y allá estos clavos metálicos que se desprendían a veces de sus calzados. Apresto es una palabra que significa una base preparada. El evangelismo no es solo un mandato de predicar el evangelio al mundo entero, haciendo discípulos a todas las naciones hasta lo último de la tierra, tal cual lo ordenó el Señor Jesucristo, sino que también es algo que proporciona una base para todo lo que hacemos. Si usted predica de continuo el mensaje de Cristo, ese mensaje y Cristo mismo se afirmará más y más en su vida como su base, como la prioridad máxima en sus pensamientos, actitudes y acciones, como la meta suprema de su vida, y como aquel no solo por el cual usted vive, sino también aquel para el cual usted vive. No es de extrañar que Pablo, alguien que no solo vivía por Cristo, sino también para Cristo, al predicar de continuo el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús, llegar a declarar algunas de las frases más sublimes acerca del sentido y el propósito de la vida para el hombre y la existencia humana. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 15, 18. A estas expresiones tan elevadas podríamos agregar muchas más, y todas ellas significan que cuando uno pone la predicación del Evangelio de Cristo como una prioridad en su vida, esto afirma a Cristo más y más como el pilar y base firme en su propia vida. Cabe preguntar entonces, ¿es Cristo la base firme sobre la cual se afirma su vida? ¿Es Cristo un fondo general, una base general alrededor del cual giran las metas de su vida, sus sueños y proyectos, su idea general de por quién usted existe y para qué existe? ¿Es la predicación del bendito Evangelio de la gracia en Cristo Jesús no solo un medio para hacer llegar la gracia de Dios en Cristo a otros, sino también un medio para afirmar más y más a Cristo en su propia vida, como el máximo anhelo y prioridad de su existencia? ¿Se afirmará su vida en este mensaje? ¿Sus pies ya están allí o se están afirmando en otras cosas diferentes? ¿Se afirmará en el precioso mensaje de Cristo en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo,
ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.